Buenos días con todos y agradecido por un día más, puesto que Dios nos concede un día más. Bien, así es que les invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos enseñe su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te pido, Dios, que tu palabra, al exponerse, Señor, pueda penetrar en nuestro corazón y hacer la obra suya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy me gustaría comenzar preguntándonos, ¿qué es lo indispensable de la vida? El dinero, la salud, la diversión, ir a la iglesia. ¿Crees que vale la pena escuchar este mensaje? Por eso hoy quería hablarles sobre esta importancia. En una oportunidad hemos estado hablando ya de estos temas, pero bien, Abraham dice la Biblia que tuvo un nieto llamado Jacob, que luego Dios lo llamaría Israel. Con el tiempo hubo una hambruna en la ciudad donde vivía Israel. Y entonces esto les obligó a que ellos fueran a vivir a Egipto. Y en Egipto, los hijos de él vivieron como extranjeros. Y al ver que los israelitas se hacían demasiado y muy poderosos, tuvo temor y entonces los esclavizó el faraón. La Biblia dice en Éxodo 1:14, les amargaba la vida obligándoles a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo, y los egipcios los trataban con crueldad. Además de esclavizarlos, por supuesto, los trataban con crueldad y en todas sus exigencias. Para controlar el crecimiento demográfico de los israelitas, Faraón ordenó, en Éxodo 1:22 dice así, y dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjanlas con vida. Y en esas circunstancias nació un niño llamado Moisés. Sus padres se atrevieron a ir en contra del edicto y lo escondieron por 3 meses. Éxodo 2:3 narra que cuando lo ocultaron, pero llegó un día en el cual ya no pudieron ocultarlo, y entonces prepararon una cesta de papiro y lo dejaron al lado del río. En eso dice la Biblia que la hija del faraón bajó a bañarse en el río Nilo. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fueran por ellas. Y cuando la abrió esta cesta, vio a un niño que lloraba y le tuvo compasión y exclamó: ¿es un niño hebreo? La hermana del niño preguntó entonces a la hija, acercándose ella, por supuesto, preguntó a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que le críe al niño? Y entonces la princesa contestó: sí. Y entonces ella fue. La Biblia dice que ella fue y trajo a la misma mamá. Y la mamá fue la que la crió. Fue por orden de la princesa que ella crió al niño hasta que creció y fue llevada entonces a la hija del faraón. La Biblia narra que ésta la crió y la adoptó como suyo. En esos días, Egipto era una potencia mundial, pero además ellos tenían muchos dioses. Los arqueólogos e historiadores han documentado de cómo vivía esa cultura egipcia. Eso nos da la información del trasfondo de las cosas que pasaron. Los egipcios no adoraban a Dios, sino que adoraban a otros dioses como al dios Hapi. Era el representante del río Nilo y hacía un sacrificio nacional cada año, tanto de niños como niñas, por supuesto, para calmar a su Dios. Además, los egipcios adoraban a una diosa llamada Egeb, con cabeza de rana, y ella representaba la vida y el nacimiento. Otra diosa, por supuesto, Shu, dios del cielo, o también Amon-Ra, dios del sol, y este era jefe de los dioses. Egipto se desvió tanto de la verdad que, por supuesto, el mismo faraón se declaró como Dios rey.
Por eso en la Biblia dice que Moisés creció, además de esto, en estas circunstancias y bajo esta influencia. Aunque en Hechos 7:22, la Biblia dice y narra que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en acciones. Para Moisés, Egipto lo tenía todo: poder militar, influencia, prestigio y poder sobre muchas cosas. Así que Moisés lo sabía, pero había un solo Dios. Él creía en ese Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y este Dios le había prometido que un día vendría un Salvador. Para Moisés, creer esta promesa y seguir a Dios tenía más valor que los tesoros de Egipto. Así que tomó una gran decisión. Hebreos 11:24 narra esta decisión y dice la Biblia que por la fe Moisés, en otras palabras, por creer lo que Dios había prometido, ya adulto renunció a ser llamado hija del faraón. Prefirió ser maltratado, dice la Biblia en Hebreos 11:25, conjuntamente con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Tú y yo debemos tener o hacer una elección, aunque seguir a Cristo nos parezca muy difícil. La pregunta sería, ¿qué tanto vale lo que el mundo ofrece? La Biblia dice que un día Moisés, por tratar de hacer justicia con sus propias manos, mató a un egipcio, y esto lo llevó a que él huyera al desierto por 40 años. Así es que Dios le habló a Moisés en aquel desierto y le dijo en Éxodo 3:9 que ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas. Dios le aseguró que estaría con él y que le daría valor para que le pueda enfrentar al faraón. Por eso, es más, le encomendó y le dijo, esto es lo que quiero que le digas a mi pueblo. Éxodo 3:14 habla y dice que tienes que decirles, yo soy el que me ha enviado a ustedes. Moisés sabía que no era fácil tratar de enfrentar a Faraón y que Faraón los libere de la esclavitud. Pues para Faraón los israelitas era una fuerza laboral y gratuita. Así que él, cuando fue confrontado, él dijo en Éxodo 5:2, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Él se indignó tanto porque dijo, ¿cómo el Dios de los esclavos pueda decirme qué es lo que tenga que hacer yo? Y por eso continuó y dijo, ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Con menosprecio e ira, incrementó el trabajo de los esclavos. Así que la situación de los esclavos fue peor. La Biblia dice que Faraón se burló de Dios al preguntar, ¿quién es el Señor? Aunque su pregunta iba a ser respondida por el Dios mismo. Cuando fue Aarón y Moisés delante del faraón, dice que Aarón arrojó su vara ante el suelo y ésta se convirtió en serpiente. Y esto fue por el poder de Dios, aunque Faraón no se impresionó y dijo, traigamos a los sabios e hechiceros. Por supuesto, mediante sus artes secretas, cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y se convirtió en serpiente. La Biblia dice que hay dos poderes sobrenaturales disponibles. Una, la de Dios, y otra, de Satanás y los demonios. Creo que los hechiceros habrán estado orgullosos de su poder, aunque eran poderosos. La Biblia dice que Satanás es un engañador malo. Finge ser inofensivo para ofrecer sacrificios y poder.
Incluso se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, sus intenciones son usar siempre al ser humano para sus propios propósitos. Por supuesto, la Biblia nos insta a acudir a ese Dios verdadero, pues Él es poderoso. En Deuteronomio 18:10, Dios advirtió a su pueblo que no practiquen ningún tipo de adivinación, ni hechicería, ni encantos, magos, y no consulten a los muertos, en otras palabras, espiritistas. Porque es abominación, dice en el 12, para con Jehová a cualquiera que hace estas cosas. Dios dijo que estas cosas eran abominación y nos insta a que confiemos en Él. En Éxodo 7:12 dice que la vara de Aarón se tragó a la vara de todos ellos. En otras palabras, a las serpientes. No hay poder más grande que el poder de Dios. A pesar de esto, Faraón endureció su corazón y no les hizo caso y no escuchó las palabras de Moisés. Quizás Dios en aquel momento hubiera desaparecido a Egipto de una sola plaga, pero Dios tenía otros planes. En el capítulo 7 al 12 se describe una serie de plagas, la cual demostró el poder de Dios. Sin embargo, el corazón de Dios no era solo para que Israel lo supiera, sino para que también los israelitas supieran que Él es el único Dios real. Éxodo 7:14 dice que Dios dijo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los egipcios tenían su confianza en cantidades de dioses. La Biblia dice en Números 33:4 que incluso ellos trataron de convertir también las aguas en sangre. Pero cuando Dios mandó granizo, relámpagos y causó destrucción masiva, sus dioses no pudieron hacer nada. Incluso dice la Biblia que Dios mandó una oscuridad tan intensa por 3 días, tanto que se podía incluso casi sentir esa oscuridad. Por supuesto, Dios trataba de demostrar así su poder a ese Dios llamado Amon-Ra, que era el Dios del sol, que era el Dios de la luz. Por supuesto, Dios siempre es grande. Éxodo 11:4 habla que Moisés dijo, así dice el Señor, en una de las últimas, por supuesto, de las plagas que vendría sobre este pueblo. Y el Señor dijo, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito de Faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava. Así pasó las cosas. El ángel vino, el ángel de la muerte, y golpeó a cada familia, a cada persona, que por supuesto había un primogénito, desde un ser humano hasta un animal. Éxodo 12:22 habla de que en todo caso Dios había dicho que puedan matar un cordero por cada familia y que estas familias, al hacer eso en Éxodo 12:22, les da unas instrucciones para que cada persona tome un manojo de hisopo y por supuesto mojándolo en la sangre de este animal que era un cordero, puedan ellos poner en cada puerta de su casa. Y las instrucciones era que ninguno de ellos pueda salir a la puerta, porque la Biblia dice que Jehová pasaría hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Imagínate que alguien escuchó esta advertencia, pero falló en marcar su puerta. Quiero decirles en esta mañana que solo conocer la verdad no los iba a salvar de la muerte. En otras palabras, el conocer el mensaje de Dios no es suficiente para ser salvos.
sino que también ellos tenían que creerlo y aplicar la sangre a su puerta. Es más, que si otra persona hubiera dicho y hubiera puesto un cartel en su puerta y hubiera dicho, aquí en esta casa, como he visto en muchas veces, ponen carteles y dice, en esta casa se cree en Dios, en esta casa se adora a Dios, en esta casa somos gente buena, somos religiosos. Es más, compartimos con los pobres, somos buenos ciudadanos que cumplimos la ley y buscamos y vivimos en paz. Quizás usted también ha pensado que Dios le aceptará basado en estas cualidades de su vida. Pero esa noche nada de eso importaba. Para Dios solo había un solo factor que determinaba si ellos vivirían o morirían. Y era que si un cordero perfecto y sin manchas había muerto en su lugar. Éxodo 12:13 habla, dice que Dios dijo, cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y el pueblo de Israel hizo tal como lo dijo Dios. Todo Egipto pudo ver que el faraón no era un Dios de verdad. Por supuesto, su orgullo del faraón. En su orgullo rehusó escuchar al Dios verdadero y eso fue trágico. En esa noche, el faraón perdió a su hijo. Éxodo 11:31 habla, dice que esa misma noche, al sentir ese golpe, mandó a llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó y les dijo, largo de aquí, aléjense de mi pueblo y ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como los han pedido. Cada plaga que ellos pasaron fue una demostración increíble del poder sobrenatural de Dios. Fue durante la 10ª plaga, en el silencio de esa noche, que ellos ganaron su libertad. Una libertad que, por supuesto, fue muy valiosa. Y solo había una sola forma de ser salvados: la muerte de un cordero inocente, y que esta sangre pueda ser puesta sobre la puerta. Así que el poder del enemigo se rompió y los esclavos fueron liberados. La Biblia dice que mucha gente también fueron con ellos, en otras palabras, otros egipcios. Esta gente que salió con los israelitas vieron la diferencia de sus dioses y el Dios de Israel. Por supuesto, estas personas quedaron decepcionados de los dioses que ellos creían. Éxodo 14:5 dice que el faraón dijo al ver que los israelitas se habían ido, dice que pronunció y dijo, ¿qué hemos hecho al permitir que estos esclavos israelitas se fueran? Porque para ellos era la fuerza laboral gratuita. Así que la Biblia en 14:9 habla que los persiguieron Faraón y todos sus ejércitos. Aunque Moisés dio estas palabras a los hijos de Israel, quédense quietos, porque el Señor los rescatará hoy. El Señor mismo peleará por ustedes. Esa noche, los israelitas quedaron libres. Nunca más serían esclavizados por los egipcios. El Señor había peleado por ellos. Entonces la pregunta surge, ¿qué significa esto para ti? Dios perseveró milagrosamente la vida de Moisés, que por supuesto de adulto tomó una gran decisión, y de seguir al único Dios verdadero. Para Moisés, esta decisión le trajo sufrimiento. Es más, le trajo 40 años de exilio. Una pérdida quizás que aparentemente nosotros podríamos valorarlo. Pero él renunció a los placeres de este mundo. Él consideró que estos placeres eran temporales, pero la recompensa a seguir a Dios era más grande.
Tal vez tú también te enfrentes a esta decisión similar. La elección de seguir a Dios quizás sea muy difícil, pero te digo algo, sería una gran decisión que te puede llevar a la vida eterna. Por supuesto, Dios los liberó a los israelitas cuando ellos confiaron en Dios. En esta mañana, yo te pido que tú confíes en Dios. Es más, quizás tú también creas en Dios. Es más, tú también hables de Dios. Pero otra cosa es aceptarle a Jesucristo como tu Salvador y que tú dejes que Dios entre a tu corazón. Esta historia que hemos narrado en esta mañana habla de esa determinación que tuvo Moisés con todos nosotros. Habla de lo que nosotros deberíamos de hacer. Dios tajantemente prohibió que se hicieran muchas cosas que ofenden a Dios, que por supuesto muchos de nosotros, a pesar de que está sucediendo este tiempo de guardarnos en casa, aún mucha gente no hace caso y hace lo que los placeres le dictan su vida. Por supuesto, aquella noche Dios trajo un sustituto y este sustituto era un cordero inocente que debía morir para que ellos fueran salvos. Eso es lo que determina la Biblia. Este sustituto que hoy conocemos como Jesucristo. Deberíamos de aceptarlo, deberíamos de considerar y deberíamos ponerlo en nuestro corazón y decirle, te acepto. La Biblia dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Por eso quiero hacerte una gran invitación y decidir como Moisés lo hizo. Moisés tuvo esta decisión. Les invito a que podamos orar en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, yo te pido de todo corazón que entres a mi vida y que seas mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración sencilla, nosotros creemos que tú naciste de nuevo. Dios los bendiga.